Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de entrevistas acá en la radio. En esta semana donde se conmemora, el Día Mundial de la Psoriasis. ¿De qué se trata esto? ¿Qué enfermedad qué es esta enfermedad? ¿Qué consecuencias puede tener? ¿Cuáles son los signos a los que hay que estar atentos? De eso y mucho más, de las enfermedades a la piel. También vamos a estar profundizando con el doctor Francisco Pereira. Él es dermatólogo de la Clínica Dávila Vespucio. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos. Sí, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Decía yo que vamos a hablar de varias enfermedades a la piel, ¿no? Porque hay varias que tienen que ver con lo que hemos pasado el último tiempo, el estrés, hay algunas enfermedades que no han tenido diagnóstico, enfermedades bien complicadas también, así que vamos a hablar de eso también. Pero partamos por la psoriasis. Doctor, ¿qué es la psoriasis? La psoriasis, más o menos para definirla en palabras simples, es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel. Ya eso se refiere que sea crónica, que el paciente siempre la va a tener, ¿ya? Entonces por eso el manejo tiene que ir en vista de eso. Pero es una inflamación crónica de la piel y comúnmente lo que pasa en la psoriasis es que las células de la piel, por así decirlo, se empiezan a proliferar de una forma más rápida. Por eso empiezan a salir las características que ya vamos a mencionar. Pero más o menos eso es la definición, digamos, como más términos generales. Claro, estas características son como unas escamas, unas ronchas, ¿no? Claro, empiezan a salir algunas pápulas o placas, eritematos escamatías, las definimos nosotros, escamosas. Ya comúnmente en algunos sitios que son por topografía más habituales. Cuando hablamos, usted hablaba del proceso también de cuando cambiamos la piel o cuando vamos recambiando, ¿no? ¿Cuánto es un proceso normal? Y en los casos de las personas con psoriasis, ¿cuán distinto es? Lo normal es que las células de la piel, la parte más superficial, que son los queratinocitos, más o menos 28 días en promedio. Ya, en un mes más o menos. Claro, la psoriasis comúnmente aumenta eso más o menos a 1 o 3 días. Entonces por eso se ven tantas escamas y aparecen estas lesiones características. ¿Es contagiosa la psoriasis? No es contagiosa la psoriasis, es personal, digamos, de cada uno. ¿Y qué la provoca? ¿Cuánta gente en Chile, en nuestro país? Yo no sé si hay estudios actualizados para que podamos dimensionar cuánta gente tiene psoriasis en nuestro país y también qué es lo que la provoca, qué es lo que la gatilla. Claro, la psoriasis comúnmente aquí en Chile no hay estudios, digamos, que sean que nos digan, digamos, fehacientemente el número, pero se calcula más o menos que un 2% de la población nacional. Un poquito como mencionaba anteriormente, un poco más en el norte, más que en el sur. Y en Latinoamérica más o menos es 1%. O sea, teóricamente en Chile tenemos un poco más de psoriasis que el resto de los países de Latinoamérica. ¿Y eso por qué podrá ser? Pueden ser diversos factores, puede ser el estrés, digamos. También acordarse que hay cierta base genética en la psoriasis, entonces podrían ver varios factores, porque es una enfermedad, digamos, que es multifactorial su causa. ¿Y por qué se dará más en el norte que en el sur? Esa otra causa igual que hay que elucidar, tampoco se puede saber. ¿Sí? Y algunos decían, bueno, estos síntomas, ¿no? Que se ven estas como escamas en la piel, que parece piel irritada, ¿no? Y claro. Que tiene como unas manchas. ¿Cómo se manifiesta la psoriasis? Comúnmente aparece, como decía anteriormente, son placas, eritematos, escamosas, por así decirlo, pero lo que llama mucho la característica en la psoriasis, que aparecen ciertas partes topográficas, características, principalmente el cuero cabelludo, ¿ya? Que comúnmente son lesiones que sobrepasan de repente el límite de implantación del pelo. Ya también las zonas más de articulares, por ejemplo las rodillas, los codos, la parte baja de la espalda, son sin duda los lugares más característicos de la psoriasis. Y ¿con qué se puede confundir la psoriasis? Porque me imagino, bueno, en todas las enfermedades de la piel empiezan con ronchas, hay distintos tipos de ronchas, distinto tiempo en que está la roncha. ¿Con qué tiende a confundirse? Claro, de repente cuando empieza en un estadio inicial, de repente se confunde mucho con dermatitis seborreica, que es un diagnóstico igual muy prevalente y que de repente son muy similares y a veces es difícil hacer el diagnóstico diferencial. También con diversos tipos de dermatitis. Y también algunas otras enfermedades dentro de las patologías, enfermedades de eritemato escamosa, ya por mencionar algunas, pitiriasis rosada, pitiriasis rubra pilares, que son más infrecuentes, pero que realmente se manifiestan igual como psoriasis, o son muy similares, por así decirlo. ¿A qué edad puede empezar a dar la psoriasis? La psoriasis comúnmente tiene dos picos, uno cuando es adolescente, ya, y lo otro sobre los 40, 60 años, más o menos por eso se dice que tiene dos picos. ¿Y a qué signos hay que estar atentos? Porque claro, nos podemos confundir con alguna otra enfermedad de la piel, pero si alguien nos está viendo y dice mi hijo, mi sobrino, yo mismo, ¿no? Tengo esta roncha, ¿qué es algo que es determinante para consultar por eventual psoriasis? Comúnmente las lesiones que lleven mucho tiempo, por ejemplo en cuero cabelludo, que es una de las principales, por lo menos unos 3 meses, digamos, que sean pruriginosas, que de repente sean muy gruesas también, que llamen la atención, y lo más característico es que pasen de repente el borde de implantación del cuero cabelludo. Es un dato bien característico que de repente nos puede alertar a consultar precozmente. ¿Estas ronchas duelen? No duelen. Mira, comúnmente pican,
pero no es lo característico que sale en los libros. De hecho, en los libros no sale mucho que es muy pruriginosa, pero los pacientes de repente igual se quejan que pica, digamos. Claro. ¿Sí? Doctor, se da más, bueno, ya hablamos de la edad, ¿no? Estos 2 PIC en una persona, pero se da más en mujeres, en hombres. Un poquito más, digamos, relacionado con mujeres, digamos, se da un poquito más relacionado con el sexo femenino, ¿sí? Y cuando se diagnostica, ¿no? Esta enfermedad, ¿tiene tratamiento? ¿Se puede curar? Porque también, claro, usted dice, algunos dicen que pica, pero hay un tema que ya vamos a conversar que impacta bastante la salud mental de quienes padecen psoriasis. Claro, la importancia de la psoriasis, además del compromiso cutáneo, es que causa impacto en la calidad de vida. Entonces, un diagnóstico precoz también nos ayuda, digamos, para que esto no siga avanzando, porque los pacientes obviamente ven menoscabada su calidad de vida con las lesiones de la psoriasis, que de repente es muy extensa. Entonces el diagnóstico comúnmente es clínico, ya no se necesitan de repente biopsias de cutánea ni nada de eso. Si el cuadro está claro, digamos, uno lo puede hacer el diagnóstico de forma clínica. Y la otra parte importante es calcular la extensión, ya, o sea, para que no sea, digamos, de repente la extensión va a ser el tratamiento que uno le va a dar al paciente. Pero ese tratamiento para mejorar la calidad de vida, ¿se puede curar? No tiene, como le había mencionado, una enfermedad crónica, inflamatoria, pero sí podemos mejorarla. Y de repente los pacientes por curso natural de la enfermedad van a estar mucho tiempo sin lesiones de psoriasis y de repente por algún gatillante pueden tenerla en el futuro. ¿Cuáles son esos gatillantes? Principalmente estrés, es muy en este tiempo, infecciones, traumas, de repente pacientes que han sido sometidos a cirugías recientes, digamos, o traumas recientes, también son las principales formas, digamos, de presentación. ¿Y una persona que tiene psoriasis siempre aparece las ronchas en el mismo sector del cuerpo o pueden ir variando? Pueden ir variando. Comúnmente en las zonas características, zonas, digamos, de articulares. Claro, porque es a la piel y también en las articulaciones, ¿no? Claro, comúnmente se relaciona mucho, para acordarse igual que la psoriasis produce compromiso de las uñas, ¿ya? Y el compromiso de la uña se relaciona mucho con el compromiso articular, que son las artropatías psoriáticas, que es una enfermedad, digamos, articular muy, digamos, que puede ser muy deformante o mutilante cuando no se trata en su debido tiempo. Claro, pero también en las articulaciones. También a afecta una persona las articulaciones. que tiene psoriasis, como la hemos comentado, ¿no? En la piel, ¿sí o sí la va a desarrollar a nivel de articulaciones? No, más o menos es un 20% el porcentaje, digamos, que puede hacer este tipo de compromiso articular. Y al revés, personas que tengan psoriasis en las articulaciones van a desarrollar en la de la piel. Claro, casi siempre que es más frecuente eso. Es mucho más frecuente que haya compromiso cutáneo y articular. Sí. Doctor, comentamos, ¿no? Lo de la calidad de vida, la salud mental. Hay algunos estudios que estuve viendo, que no en Chile, en otras partes, que dan cuenta de al menos un 20% de los pacientes que necesitan ayuda psicológica, de pacientes que tienen psoriasis. ¿Qué es lo que han visto ustedes y si se está prestando esa ayuda a los pacientes? Claro, lo que pasa es que la psoriasis, como afecta, digamos, la calidad de vida de los pacientes, se relaciona mucho con algunos trastornos, como ellos la depresión. Entonces, de repente uno igual puede pesquisar episodios depresivos, alteraciones, digamos, trastornos del ánimo, en las consultas de los pacientes con psoriasis. Entonces ahí uno hace la derivación respectiva a los profesionales correspondientes. Y con el tratamiento dejan de aparecer estas ronchas, ¿no? Claro. Ya. Comúnmente si la psoriasis, digamos, de poca extensión, se puede realizar tratamiento tópico, que es con cremas, o lociones, o champú. Claro, y comúnmente mejoran, digamos, con el uso de estos corticoides tópicos, que es lo principal que usamos en este tipo de patología. Doctor, y cuando hablamos de enfermedades a la piel, inmediatamente lo asociamos, para bien o mal, en lo que comemos o en los productos que aplicamos también en la piel. ¿Tiene algo que ver eso? Estoy pensando en comidas, en ciertos alimentos, en ciertas épocas del año. Con el tema de que aparezca psoriasis, sí. Comúnmente no hay una relación, no hay relación ni con alimentos, ni con algunos efectos externos, digamos. Sí, con el estrés. Con el estrés de repente es un gatillante, porque hay que acordarse que igual por así decirlo, la psoriasis como una enfermedad inflamatoria, como de origen un poquito como autoinmune, ya como si las células inflamatorias de la piel, digamos, las células inflamatorias del cuerpo, perdón, atacaran la piel, por así decirlo. Y eso es lo que, esta inflamación es la que provoca esta proliferación. Y ahora que estamos entrando, ya estamos en primavera, ¿no? Se acercan días más soleados. ¿Tiene algún impacto en las personas con psoriasis el sol? Comúnmente una de las terapias que nosotros usamos en psoriasis es usar la terapia, digamos, la fototerapia. Ya comúnmente las psoriasis tienden a mejorar un poco en el verano, ya porque la radiación UV nos ayuda en este tipo de patologías. Secan Claro, disminuyen que esta proliferación, como habíamos conversado, se detenga, por así decirlo. Entonces, por esa forma mejora.
Doctor, hablamos de la psoriasis, bueno, la piel, también en las articulaciones. ¿Tiene algún otro compromiso en alguna otra parte del cuerpo las personas que tienen psoriasis o hay que estar atentos a alguna otra enfermedad? Mira, comúnmente, como usted lo mencionaba, igual como se asocia a alteraciones del estado de ánimo, también es algo muy importante en la sociedad de hoy día y en los tiempos que vivimos, de que se relaciona mucho a síndrome metabólico, digamos, y a enfermedades cardiovasculares. Entonces, igual siempre tenemos que estar atentos a hacer la derivación, por ejemplo, correspondiente si el paciente está con mucho sobrepeso, si de repente está con cifras tensionales muy altas, si en sus exámenes de rutina de repente se pesquisa alguna azúcar alta o la glicemia, digamos, alta, problema del colesterol. Comúnmente se relaciona un poco con esas patologías. Entonces, para eso es bien importante hacer la detección y también incluir estas otras cosas que son importantes también. Claro, la importancia del diagnóstico para esta y todas las enfermedades, ¿no? Estamos conversando con el doctor Francisco Pereira, dermatólogo de la Clínica Dávila Vespucio. Usted hablaba también del estrés y yo introducía el tema también con otras enfermedades que por lo que hemos estado viviendo en la pandemia, falta de diagnóstico, falta de control. Bueno, ¿qué ha pasado con enfermedades a la piel? Vamos a hablar de eso mucho más en el regreso de esta pausa. Bueno. Bio Bio, la radio se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl. En la televisión digital de Libre Recepción, Santiago 26.1. Valparaíso 46.2. Temuco y Osorno 29.2. En el cable, Mundo, canal 521. Zapping TV, canal 168. Y en Mi Play, canal 62. Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. De lunes a viernes, pasadas las 10, continúa tu mañana con el Expreso Bio Bio. Lo que está pasando y los temas más relevantes los conocemos y escuchamos al instante. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso Bio Bio. Seguimos acá en Bio Bio TV hablando con el doctor Francisco Pereira. Él es dermatólogo de la Clínica Dávila Vespucio en esta semana donde se conmemora el Día Mundial de la Psoriasis. Estamos hablando también fuera de cámara de que, claro, en algunas oportunidades pica, pero me imagino que también hay algunos que hacen caso omiso a estas señales y que dicen, bueno, es algo cosmético, algo estético. ¿Cuál es la importancia de hacer el diagnóstico y de tratar una psoriasis? Claro, lo primero en términos de vista dermatológico es tratar, digamos, y tratar de que el paciente mejorara la calidad de vida, eliminando, digamos, por así decirlo, estas lesiones. Pero también, como habíamos conversado, se asocia mucho a enfermedades cardiovasculares, síndrome metabólico, ya que al final de repente pueden ser pesquisados, digamos, estos pacientes, digamos, en la consulta dermatológica. Y obviamente, si salen alterados sus exámenes de glicemia, colesterol, digamos, está con sobrepeso, obesidad, se puede empezar a intervenir, digamos, esas enfermedades que al final van a ser las que van a tener más disminución en años de vida, digamos. Doctor, y hablando de diagnóstico, ¿no? Ahora nos vamos a ampliar a otras enfermedades a la piel. ¿Qué es lo que han observado ustedes? Pandemia de por medio, ¿no? Pandemia que todavía no termina, pero hemos hablado de tantas enfermedades crónicas, sobre todo, que han dejado de diagnosticarse o de tratarse. ¿Qué es lo que han visto ustedes desde el punto de vista? Claro, ya sea en la clínica o también en el hospital se ha visto mucho que pacientes, digamos, que adultos mayores especialmente, que han aumentado mucho, digamos, el diagnóstico de tumores cutáneos, ¿ya? Entonces eso es bien fundamental, pero un tiempo igual fue por este tema de la pandemia, que hubo menos atenciones, que todo el sistema sanitario se enfocó en la patología del COVID. Y algunas otras patologías, usted mencionaba mucho el estrés, que ahora estamos viviendo hace tiempo, ¿no? En nuestro país mucho estrés en la población, no hay encuesta que no dé cuenta de esa situación. ¿Cómo el estrés se manifiesta a través de la piel? Claro, comúnmente hay enfermedades que son clásicas realmente que se relacionan un poco con el tema del estrés o factores, digamos, tensionales, que comúnmente son la dermatitis seborreica, ¿ya? Alopecia areata, de repente que son las principales que vemos en la consulta, digamos, que se relacionan un poco, además de la psoriasis, que digamos, gatilladas un poquito o gatilladas por el estrés. O sea, literalmente
el estrés puede provocar que se nos caiga el pelo. Que se exacerba un poquito, claro. También provoca igual los fluidos telógenos, ese es el nombre, digamos, de la caída de pelo difusa, que bueno, igual hay que hacer algunos otros estudios para ver, digamos, la causa, digamos, si hay alguna otra causa, digamos, aparente, pero también puede ser un factor, ¿sí? ¿Y qué otras cosas han visto en el último tiempo en términos no sé, de alimentación, tanto las alergias, ¿no? Las dermatitis atópicas, el tema del sol? ¿Qué es lo que han observado? Claro, en este tiempo, como habíamos mencionado, aumenta un poquito las alergias solares comúnmente y también algunas enfermedades que son fotograbadas comúnmente de la esfera autoinmune, ¿ya? Por ejemplo, los lupus empiezan a ver un poco más en esta época, también dermatomiositis, las dermatitis seborreicas, las rosáceas, digamos, que se estimulan un poco que tienen fotosensibilidad. Doctor, ¿qué pasa con los niños? Con los niños, claro, respecto a lo... ¿Qué es lo que han visto? Claro, porque me hablaba de dermatitis o de otras cosas. Claro, se ha visto también, yo creo que en el tiempo de la pandemia que empezó a haber un poquito más en niños con dermatitis seborreica, ya que son enfermedades gravadas un poco por el estrés, que no sabían, por lo menos, digamos, no era tan frecuente ver. También el caso de alopecia areatas también, ya, y otros casos también de tricotilomanía, que es cuando uno empieza, digamos, a automanipular el cuero cabelludo, digamos, y también y causa una causa de alopecia. ¿Y en qué caso, eso estoy pensando en los niños también, en qué caso consultar? Porque uno confunde con roncha, con alergia, con que estuvo con algún árbol, algún arbusto. ¿En qué momento consultar? Claro, comúnmente son pacientes respecto a las dermatitis, por ejemplo, dermatitis atópica, que son más clásicas de los niños, comúnmente empiezan con eczemas, ¿ya? O que son estas lesiones eritematosas, rojas, por así decirlo, que son muy pruriginosas o que pican mucho. Y comúnmente en los niños habitualmente afecta un poco más en la zona de los pliegues, la zona del cuello, ¿ya? Y esto asociado también a mucha sequedad cutánea. Esos son signos como más de una dermatitis atópica, por así decirlo. Entonces ahí habría que consultar. En los últimos años uno ha escuchado mucho el tema de la alimentación de los niños, alergias que se manifiestan también en la piel. Claro, comúnmente hay alergias alimentarias, pacientes con alergias alimentarias que se asocian también o que tienen dermatitis atópica. Doctor, usted hablaba con el tema de la psoriasis, dos pics en la vida, ¿no? En los 40 y en la adolescencia. Una persona con los años puede no haber tenido nunca psoriasis y empezar a tener estas ronchas a los 50 años, por ejemplo. Sí, puede suceder y de repente lo vemos así, pacientes que nunca han tenido, digamos, psoriasis y lo empiezan a desarrollar, ya sea después de algún trauma, de alguna cirugía o de estrés, digamos, empiezan con las lesiones. Y volvemos al tema del estrés, el gran detonante para detonante. Doctor Francisco Pereira, dermatólogo de la Clínica Dávila Vespucio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y aclararnos todos estos conceptos. Ojalá la gente que tiene algún indicio, ¿no?, de estos síntomas pueda consultar para, entre otras cosas, mejorar la calidad de vida, doctor. Muchas gracias. Ya, muchas gracias. Y gracias a ustedes, como siempre, por estar siempre atentos ahí a las distintas plataformas de BioBio, la radio. Hasta pronto.